Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar nuevamente el canal y acompañarme en estas tardes de cuarentena. Si es que puedes, quédate en la casita tocando harta guitarrita. El día de hoy vamos a hablar sobre el radio del diapasón de la guitarra. Primero que todo, ¿qué es el diapasón? La guitarra eléctrica o la guitarra acústica, etcétera, tienen un brazo, que puede ser de brazo de caoba, brazo de arce, etcétera. En este caso es un brazo de arce. Sobre el brazo hay un diapasón, el fretboard que le llaman, que es donde uno digita. El fretboard, que por ejemplo en este caso de la ESP Eclipse es de palo rosa, en este caso hay de ébano, hay de baked maple y hay de arce, que es el blanquito o amarillento como este que está acá, tiene una especie de curvatura, es decir, tiene un arco a lo largo del brazo. ¿Me explico? Es decir, esto no es 100% recto, como por ejemplo los banjos o algunas guitarras electroacústicas, etc. En las eléctricas generalmente tiene un tema de curvatura por la comodidad de la mano, por la resonancia y otra serie de factores. Si yo tomo dos guitarras eléctricas y se las muestro, por ejemplo, a mi mamá, que a pesar de que ella toca guitarra, no va a poder diferenciar a la vista, inclusive yo creo que nadie puede diferenciar a la vista, si es que la guitarra tiene un radio o no. Pero sí lo puedes diferenciar al momento de tocar, si es que tienes experiencia, si es que sabes lo que estás buscando y que te acomoda. ¿Cuál es tu feel con la guitarra en sí? Vamos a hablar de las tres marcas principales. Primero Fender. Fender en los años 50 utilizaba un radio que es el 725, que es un radio que tiene una súper alta curva. Entonces en los acordes es súper fácil tocar y suena bastante bien, pero para digitar es un poquito más difícil. Ahora, esto es 100% un tema subjetivo. John Mayer digita como loco y su guitarra tiene radio 725, pero el tipo tiene así las medias manos. Entonces depende mucho, mucho en cada caso. Pero en general las Fender de los años 50, de las Nocaster, las Telecaster, Stratos, etc., hasta los 80 utilizaba 725. Sí, ya sé que van a decir, oye, pero hay guitarras, la Fender Vintera tiene radio 725 y es del año 2019, que es... Sí, hay reediciones de Fender que también las hacen de 725, que son generalmente las reediciones de los años 50, pero también hay unas que les cambian el radio al 95, que es como el radio que más se utiliza en Fender. Yo diría que en un 85% de las guitarras Fender son radio 95 y el resto son 725 y hay otras especiales. Por ejemplo, la guitarra de Eric Johnson, que es un tipo que digita súper rápido, le acomoda más el radio 12, que es como la Les Paul. Entonces él utiliza un radio 12 que es un poquito más plano. Ahora, hay guitarras Fender especiales, hay guitarras que tienen, por ejemplo, hay una Custom Telecaster que tiene el radio 1575, que es súper plana, etc. Pero en general Fender, como resumen, 725 las vintage y algunas reissue de los años 50 y 9,5 prácticamente todo el resto, el 80 o más por ciento. Luego pasamos a Gibson. Gibson en general tiene radio 12. Prácticamente todas las SG, las Explorer, las Les Paul tienen radio 12 y solamente hay algunas que tienen radio 16, como por ejemplo la J45, esa que es la acústica más famosa de Gibson. Esa tiene radio 16. En el caso de PRS, PRS cambia un poco, es como entre medio. PRS siempre ha estado ahí entre medio en relación a la escala, al tipo de mástil y también en los radios. Las PRS, por ejemplo, tienen entre 10 y 11,5, dependiendo cuál sea el modelo de PRS. Finalmente, hay guitarras con radio compuesto, como esta Fender americana modelo Jim Root, que es el guitarrista Stone Sour, Slipknot, etc. Creo que tocó en la Cuna Coil también. Esta guitarra empieza con un radio de 12, aquí, y termina con un radio de 16. Es decir, la curvatura o el arco del radio se va aplanando. ¿Y esto por qué? Porque se supone que el radio, y esto es 100% un tema de feeling y cómo te sientas y la ergonomía y el tamaño de tus manos, el porte de tus dedos y cómo digitas, etc. Hay un millón de factores. Pero en general, cuando la guitarra tiene más radio, digamos, tiene más curvatura, tiene más arco, por ejemplo 725, va a ser más fácil para tocar acordes y va a ser más difícil para digitar. Entonces los compadres de Fender, o en este caso Jim Root, les dijo, mira, yo quiero 12 acá, que sea relativamente plano como una Les Paul, para tocar los riffs, y después cuando quiero solear acá, hacer tapping y toda esa cuestión, quiero que sea aún más plano, entonces por eso se va hasta el 16 aquí en el traste 22, etc. Eso es lo que es un radio compuesto. ¿Cómo puedes saber
el radio de tu guitarra. Generalmente vienen las especificaciones técnicas, algunas guitarras de muy mala calidad, como algunas guitarras copias, las Gibson y las Sender y todas esas cuestiones, vienen con radio, por ejemplo, 9.5 y que termina acá en otra medida, que eso es algo que igual hay que tener en cuenta. Entonces es muy difícil de calibrar. Hay temas, por ejemplo, como la Gretsch de Brian Setzer, que tiene un radio 9.45, pero viene con un puente que está hecho para el radio 12. Entonces es súper difícil entonarla, calibrarla, se vuelve complejo. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Finalmente, ¿cómo mides el radio? Hay unas cuestiones que se llaman, me van a disculpar, no sé el nombre en español, porque al final todas estas cuestiones las inventan prácticamente todas en Estados Unidos, en Japón, etcétera, que es el radius gauge, que es básicamente como un instrumento de medición, que es una cuestión de lata o de acero súper, que es como, son unas herramientas chiquititas que tú los pones encima del diapasón, o de cualquier cosa en realidad, y vienen con distintos radios. Entonces tiene el radio 9.5, 12, 14, 16, y tú los pones sobre el diapasón y puedes saber exactamente el radio de tu guitarra. Ahora, no cometan el error que cometí yo, que fui al home center y compré este radius gauge de cualquier cosa, porque ellos no saben que es para medir guitarras, más fretboard de guitarras, es para medir cualquier cosa. Entonces hay una página que se llama StuMac, que hay un canal de YouTube también, que hay un viejito que se llama Dan, que le ha arreglado las guitarras a Willie Nelson, a Mike Bloomfield, el tipo un crack. Y les recomiendo que lo visiten. Si les interesa saber más de los videos que yo veo, los canales a los que estoy suscrito, me lo hacen saber y con gusto les hago un videito. Él tiene uno de estos instrumentos de medición que tiene los hoyos para las cuerdas. Entonces no tienes que sacar todas las cuerdas para medir el radio, sino que simplemente es como una cuestión así. Entonces lo pones y te dice, no sé, si es una Fender, digamos, de las modernas, 9.5, si es una Gibson, 12, etc. Es súper importante saber el radio porque vas a saber bien qué te va a acomodar más, pero lo más importante, como siempre les digo, es probar la guitarra y ver si te gusta y después te vas a la parte más técnica. Eso sería el video de hoy, colegas. ¿Sabes qué radio tiene tu guitarra? ¿Qué radio te acomoda? Si me lo hacen saber en los comentarios, así compartimos todos. Síganme en Instagram, guitar-express y nos vemos en un próximo video o review. Saludos, colegas.